Bendiciones. Bienvenido un día más al programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Hoy quiero que veamos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 4. Primera de Samuel 1:4. Dice la palabra ahí: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahvé no le había concedido tener hijos, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Yahvé, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hoy vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el error de la poligamia. El error de la poligamia. Yo sé que entre los cristianos no existe la poligamia, y muchos de los que me oyen en esta hora dirán: bueno, pero yo tengo una pregunta, ¿cómo que este hombre Elcana tenía 2 mujeres? ¿Cómo David tenía más mujeres? ¿Cómo Salomón tenía más mujeres? Sí, es cierto. Es cierto que en aquella época había poligamia. Podían tener 2 mujeres. Generalmente lo solían tener personas que estaban bien económicamente. Eran personas que podían mantener estas 2 mujeres. Pero no era el deseo primero de Dios, sino que era algo que el hombre fue haciendo. El primero que lo hizo, hay que recordar que fue Abraham, pero Abraham venía de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Todavía no existía el pueblo judío, todavía no existía ningún hebreo. Él fue el primero y traía una costumbre, digamos, del mundo, o mundana, para que nos entendamos. Entonces el Señor, digamos, que no habló mucho sobre eso. Ya luego el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos relata y nos dice de que un solo esposo, una sola esposa, él y ella, el matrimonio que conste del hombre y la mujer solamente, porque ello conlleva un montón de problemas. Es cierto que hay religiones en las que se permite más de una mujer, como los musulmanas, por ejemplo, pero yo quiero que veamos desde el punto de vista de la confrontación entre 2 mujeres que están en continuo conflicto y batalla entre ellas, y lo estamos viendo hoy aquí en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 4 al 8. Para no dilatarme más, vamos a ver cuando hemos visto que llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio y daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como cada uno de sus hijos y sus hijas, pero a Ana le daba la parte más escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahvé no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía. Lo primero que hay que saber es que cuando iban, que el día que ofrecía, es un sacrificio que se ofrecía una vez al año en la ciudad de Silo, que estaba como unos 30-35 kilómetros al norte de Jerusalén, antes de que se hiciera el templo Rey David. Era un lugar, era un santuario donde estaba la presencia del arca, donde estaba el sumo sacerdote, sus hijos ministrando. Digamos que era un lugar más pequeño, y allí había que subir una vez al año para entregar la ofrenda. Entonces, lo que vemos aquí es como siempre, cuando hay 2 mujeres
que luchan por el amor y el cariño de un solo hombre, siempre vemos que hay conflicto. Hemos visto también ese conflicto en la Biblia, en el libro del Génesis, lo vemos también entre las dos hermanas, entre Lea y Raquel, la primera y la segunda esposa de Jacob. Y vemos esa batalla porque siempre hay celos entre ellas, porque siempre quiere destacar una por encima de la otra, porque siempre quiere protagonismo una más que la otra. Y eso, amigo, amiga, hermano, hermana que me oyes, eso es inevitable. Muchos hombres se preguntarán hoy en día que si Abraham tenía dos esposas, que si Elcana tiene dos esposas, ¿por qué él no puede? Y yo desde aquí te digo que ni se te pase por la mente tener más de una esposa, porque va a haber rivalidad. Hemos leído aquí, y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Vemos ahí como la Biblia la trata de rival. Ana, te recuerdo que fue la madre de Samuel, el profeta, el sacerdote, el ungido de Dios, aquel hombre que ungió como rey de Israel a David, aquel hombre que era profeta y sacerdote, Samuel. Figúrate quién fue su madre, Ana, aquella mujer que era irritada, enojada y entristecida por Penina, porque se enorgullecía de que había sido madre de hijos y de hijas, se enorgullecía de que no sabía lo que era ser madre, la irritaba con un montón de cosas, la enfadaba y la entristecía, de tal manera que si sigues leyendo este capítulo 1 de Primera de Samuel, que yo te lo aconsejo, verás cómo Ana estaba muy entristecida, estaba muy dañada. Incluso mira lo que acaba diciendo en el versículo 8 su marido, Elcana: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Dándola a entender que todo su amor y su cariño realmente va hacia ella. Digamos que tiene el amor hacia Ana, y los hijos son de Penina, aunque las dos sean esposas de él. Elcana debemos entender que era un hombre que tenía pues una cierta posición. Pero siempre tenemos que entender una cosa: el Señor para nada dijo que el hombre pudiera tener más de una esposa. Él no lo ha dicho, de su boca no ha salido. No hay ningún pasaje bíblico donde diga el Señor: y dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a sus esposas. No. Lo vemos en el Génesis. Y se unirá a su esposa en singular. No dice esposas en plural, dice esposa en singular. Un hombre con una mujer. Incluso el Señor, cuando le dio, solamente le dio a Eva, a Adán, no le dio a otra mujer y luego otra, simplemente le dio a una, a Eva. No le dio más mujeres, porque Dios sabía lo que hacía, dándole solamente una mujer. Y en el principio bíblico de creced, multiplicaos, fructificad, dejará el hombre su mujer y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Una sola carne. Donde hay dos, no puede haber tres. Dice el refrán que 3 es multitud, y en un matrimonio más. Y tú lo ves aquí. Vemos como a Ana, su marido Elcana, le daba una parte más especial, más escogida de la ofrenda, porque sabía el entristecimiento, el enojo y la irritabilidad de su esposa Ana. Pero no podía hacer nada con Penina, que rivalizaba con ella, porque las dos eran sus esposas. Las dos eran parte de él. De una tenía varios hijos y con la otra tenía compartido su amor y deseaba tener hijos con ella. Y de cierto tuvo hijos con ella, y no solamente uno, sino que tuvo más hijos, porque a Samuel lo entregó de muy pequeñito en el templo. Por eso mi consejo de parte de Dios en este día es que lo veamos todo a través de la Biblia, y como vemos el comportamiento de una mujer hacia otra, de la rivalidad de una mujer hacia otra, porque la mujer no quiere, repito, no quiere compartir a su marido con nadie. Está en su pleno derecho de no compartir a su marido con nadie, pero la ley, la costumbre de la época le permitía compartirla, pero hará todo lo posible y todo lo indecible para hacerle la vida amarga a la otra compañera, a la otra mujer de su marido. Por eso el Señor estableció una sola esposa. Pablo nos lo recordó, una sola esposa. Jesús de Nazaret también relacionado con el divorcio, no con los divorcios. Quédate con este consejo de parte de Dios en este día. No es bueno que rivalices por el amor de otra mujer o por el amor de otro hombre, si le pertenece a un hombre determinado o a una mujer determinada.
No intentes ser el amante o la amante de otra persona, porque va a haber rivalidad, porque va a estar mal, porque vas a cometer pecado. Empieza por rivalidad y puede terminar mal. Acuérdate de este consejo que hemos visto hoy, que incluso aunque era legal en aquel tiempo, pero vemos la rivalidad que había y cómo la irritaba y se burlaba de ella. En este caso, porque era estéril, por cualquier cosa, pero siempre existirá rivalidad, porque el amor es íntegro y es para una sola persona. El amor no se puede compartir, no se puede tener dos esposos, no se puede tener dos esposas, porque siempre se amará a una más que a otra y una de las dos partes saldrá dañada. Dios te bendiga y te guarde. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, Pastor Armando Ruiz Garrido, en www.radiotierraprometida.org o en tu teléfono móvil en la aplicación TuneIn Radio, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.